Es para mí un honor iniciar estas jornadas, gracias también a la Fundación Pons, a Ibercaja, a Guillermo Fornes y, por supuesto, a Guillermo de Osma y Pedro Marín Bosa, que nos trae también un libro muy interesante que se llama Galerías de Arte, Conceptos, me tengo que poner las gafas, ¿no? Historias y otras particularidades, que va a tener también mucha presencia en esta conversación que vamos a tener. Guillermo de Osma yo creo que es el galerista, digamos, que nació ya vinculado al arte en el siglo XIX. Bueno, es una persona... soy viejo, pero que no tiene tanto pedigrí cultural, tanto pedigrí artístico, que desde su bisabuelo, si no me equivoco, su bisabuela, mama el arte desde pequeño, si no es así. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. Más o menos, buenas tardes, Juan. Oye, encantado, pero bueno, esto del 19 no sé si me ha gustado mucho. Bueno, lo que comentabas... No, es verdad que hay una colección, que en realidad es una colección de colecciones, que es el Instituto Valencia de Don Juan. Es un sitio bastante desconocido porque los fundadores, yo me llamo como uno de ellos, Guillermo de Osma, y su mujer, Adela Cruqui Guzmán, que era la condesa Valencia de Don Juan, no tienen hijos. Ella hereda una colección muy importante de su padre y de su madre, y él hace una colección muy importante, sobre todo de lo que a él le gustaba, que era el mundo hispano-árabe. Y crean esta fundación en 1916, que está, cuando pasan el puente de Juan Bravo, que todos lo habrán pasado un montón de veces, está la Casa del Defensor del Pueblo, una especie de gran palacete como cántabro, pero una mezcla de estilos, muy de la época, y enfrente hay una casa neomudéjar de ladrillo, que era la casa de don Guillermo y de doña Adela. Y al lado hacen una extensión, cuando ya tienen claro que lo que quieren es hacer una fundación con su colección. Entonces, bueno, eso es hace mucho tiempo. Yo, más cercano, tuve un tío, que era hermano de mi madre, que se llamaba Guillermo Baconic, Billy Baconic le llamaban, que es un poco el que lanzó Gastón y Aniela, pero que tuvo una galería en la época heroica completamente, que fue entre el 47, 48 y 52, que se llamó Estudio en Bilbao y que, por ejemplo, hizo la primera exposición de Jorge Oteiza cuando vuelve a España en el 48, la primera exposición con Galerías Layetanas de Barcelona de Picasso el año 48, que se la cierran. Luego resulta que, bueno, todos habían hecho la guerra del bando nacional, con lo cual le fueron a ver al gobernador y dijeron, oiga, que yo estaba aquí jugándome el tipo. Entonces inmediatamente se volvió a abrir la exposición de Picasso, pero el año 48, y hablando en un momento... ese sí que es heroico. Exacto, era heroico y casi ser un bicho raro, ¿no? Porque había pocos y costaba mucho, pero... Tú, por ejemplo, y creo que es bastante interesante también saber un poco la formación de Guillermo de Osma, te vas a Sotheby's Nueva York, sí, te formas en Oxford. ¿Cómo es el mundo del arte entonces, que ahora es normal aquí en España, pero en aquella época no era normal? ¿Cómo es el mamar de todo aquello, de toda aquella instrucción, de toda aquella formación que viviste? Sí. Bueno, yo hice Historia del Arte en Madrid, nací en Bilbao, pero bueno, me formé allí, fue el colegio alemán allá, luego... hice Historia del Arte aquí, pero ya entonces había una serie de galerías muy buenas, muy buenas. A veces se exagera mucho. De hecho, en los 40, cuando mi tío abre, y de hecho heroica, tan heroica que el año 52, después de no sé cuántas derramas entre los amigos, deciden que ya no tienen más dinero para poner en este saco sin fondo, pero en Madrid piensa que Biosca abre el año 40, y que entre el 40 y el 47... hay como 6 o 7 galerías muy importantes que abren. Y cuando yo vengo a estudiar, ya en los primeros 70s, tienes a Juana Mordó, tienes a Nebli, tienes un montón de galerías muy importantes. Y yo que luego, cuando vuelvo, después de estar muchos años fuera, como has comentado, en Londres, luego trabajé en un museo en Francia, hice algunas publicaciones más académicas, más de investigación. Estuve en Estados Unidos, y cuando volvimos de Estados Unidos y abrí la galería en el 91 con una exposición sobre Torres García y Barradas, que son dos artistas uruguayos pero que hacen una gran parte de su carrera en España y que se conocen en Barcelona el año 1900
XVI, y que fue una exposición que tuvo bastante éxito. Y luego la siguiente fue la de Maruja Mayo en 92, que esa fue una revolución. De la que estará Una revolución, ¿no? Que luego por fin el Reina Sofía, 40 años después, acaba de hacer una maravillosa. Y que luego hablaremos de Maruja Mayo y lo vinculado. Exacto, ya. Obviamente. Pero bueno, y cuando yo cuando vengo, y un poco con la idea de trabajar sobre la vanguardia histórica, más que ser una galería de arte contemporáneo, un poco una de las galerías que a mí me marcaron muchísimo en los años de la universidad fue una galería que se llamó Multitud, que fue una galería que estuvo en la calle Claudio Coello, que seguramente algunos de ustedes la recordarán. Multitud fue una galería que tenía dos grandes asesores, que eran Ángel González y Paco Calvo, ni más ni menos. Y hicieron las exposiciones míticas sobre la vanguardia española. La primera se llamó Orígenes de la vanguardia española. O sea que había un mundo muy activo en ese momento. A veces se exagera, aquí no pasaba nada. No, aquí pasaban montones de cosas, gracias a Dios, claro. Sí, había, pero también hay un mundo que muchas veces es desconocido, la labor de los galeristas. Y aquí entra nuestro amigo Pedro Marín Boza, que escribe este maravilloso ensayo que ya en su prefacio se pregunta ¿cómo funcionan las galerías de arte? ¿Por qué son importantes? ¿Cuáles y cómo son los escenarios en los que desarrollan su actividad? ¿Cuál ha sido su evolución histórica? ¿En qué momento nos encontramos? ¿Y cuál es el futuro? Y luego hace en otra página que a mí me gustaría comentar, porque es un reproche que pone en boca de Soledad Lorenzo, pero que quizá también comparte, que es la historia de las galerías de arte en nuestro país no es demasiado largo ni demasiado gloriosa, pero sí bastante desconocida. Quizá este debate, teniendo aquí a Guillermo de Osma y a un historiador de arte, Pedro Marín, podríamos abordarlo. ¿Para qué y por qué sirven las galerías de arte? ¿Para qué sirve la pedagogía del arte, la promoción del arte, el almacenamiento y conservación del arte? Ahí os dejo. Bueno, yo le dejo a Pedro, que es el que ha escrito el libro. Vamos, y en todo caso, luego ya... En este caso yo creo que no estoy de acuerdo con Soledad Lorenzo. Yo sí creo que en España hay una muy buena tradición de galerías y que la hacemos muy bien. La hacemos tan bien que hemos conseguido hacer Arco a partir del 82 con Juana Izpuru y hemos conseguido mantenernos un poco en el panorama internacional y abrir cierta presencia, ¿no? Y digo también a pesar de la falta de ayuda y la falta de visibilidad, la falta de formación, la falta de nomenclatura, porque la palabra galerismo no existe. El exceso del IVA. El exceso del IVA, en fin, quiero decir, para la poca ayuda y poca visibilidad que tenemos, creo que lo estamos haciendo muy bien. Pero no solo esta generación de galeristas, sino, como decía Guillermo antes, desde el principio. O sea, desde el siglo XIX las galerías catalanas, Aurelio Biosca en el año 40 abriendo en Madrid, etcétera, etcétera. Pero sí hay una labor desde el inicio que es muy importante, en el libro lo comentan y tú lo puedes expresar muy bien, que primero es el conocimiento del buen arte, yo creo, la pedagogía de dónde está el buen arte y la entrada en las instituciones, la entrada en los museos. ¿Cómo es ese proceso, Guillermo? Wow, pues muy largo. Pero bueno, sí, no, vamos a ver. Primero, tiene mucho que ver con la formación de cada uno. Yo cuando decidí un poco mi vuelta de Estados Unidos, que iba a trabajar sobre la vanguardia histórica, tenía mucho que ver con haber estudiado historia del arte, que no todo galerista lo ha hecho ni tiene por qué haberlo hecho. O sea, no es obligatorio hacer historia del arte para ser un buen galerista. Soledad Lorenzo, de la que tú mencionabas, que fue una galerista excelsa, no había hecho historia del arte, pero tenía unas dotes que son las complementarias al conocimiento, que es un poco tener una, ¿cómo diría yo? Como un ojo, el desarrollo. Tener un ojo por un lado, pero también una sensibilidad, digamos, comercial, ¿no? Porque en el fondo lo importante de la galería es que funcione. Lo peor que le puede pasar a una galería, y tenemos bastantes ejemplos, es que no funcione y tenga que cerrar la persiana. Eso es lo peor de todo, porque eso es malo. Para el artista, piensa que la galería es como un centro, digamos, de fusión y de unión y de intercambio entre el artista y el coleccionista. Coleccionista que puede ser institucional, como tú mencionabas, los museos, fundaciones, etcétera, o el coleccionista particular, ¿no? Pero tiene que haber un conocimiento de la obra. Puede haber un Chillida bueno, un Chillida malo. Por supuesto, un Oteiza claro. bueno, un Oteiza malo. Claro.
La pregunta es la siguiente: ¿te sientes orgulloso o nos puedes contar algún chau chau sobre alguna obra que haya acabado en el Reina, haya acabado en tal o otro museo, que haya sido tú el que la hayas, digamos, exhibido, promocionado, investigado? Sí, Bien. hombre, yo creo que en el caso nuestro, en la labor que hicimos sobre la vanguardia histórica, hay muchos ejemplos que han acabado en instituciones. Para empezar, en el Reina, o en Pompidou, o en algún museo americano, o en museos un poco fundamentalmente españoles, ¿no? Porque es donde yo estoy, entonces donde estoy trabajando es en Madrid. Entonces mi zona de influencia fundamental primero es España. Pero habiendo estado tantos años fuera, y habiendo hecho bastantes ferias fuera de España, pues también hay un círculo concéntrico que se va como abriendo y que va incorporando a otros países y otros coleccionistas, ¿no? Entonces, yo creo que el ojo que decía Pedro es fundamental, y para eso, y muchas veces la gente te pregunta, bueno, yo esto que no lo entiendo muy bien, tú mira y pregunta. O sea, hay que mirar y mirar. Tanto lo clásico, de lo que se aprende muchísimo, porque al final la obra de arte tiene una materialidad que es consustantiva a la importancia de la obra y a lo que la obra representa, no solo en términos de relato. Ahora se habla mucho del relato y se olvidan de que la obra tiene una materialidad, de que está hecha por un señor con una serie de elementos, generalmente pigmentos, si estamos hablando de la pintura, o los materiales que sirven para escultura, la madera, el bronce, la piedra, el mármol, etc. Y todo eso, esa materialidad es fundamental conocerla. Entonces yo he ido mucho a estudios de restauradores, he ido a estudios de pintores, para ver cómo pintan, para que me expliquen qué es una veladura. Y el otro día lo entendí. Es un amigo pintor, mira, una veladura es esto. Entonces cogió, disolvió el pigmento con el que estaba pintando, pero mucho más disuelto, y lo aplicó encima de lo que estaba pintando. Y efectivamente le da, la palabra lo dice perfectamente bien, le daba una veladura. Si le daba una tonalidad más matizada, más suave, más interesante, ¿no? ¿En qué momento creéis que el arte contemporáneo y el arte moderno deja de ser, como decía también Soledad Lorenzo, una cosa de cuatro ricos? Es decir, en España se forma primero Arco, luego el Reina Sofía. Sí. Es decir, hay una serie de gente que está ahí empujando para exponer un arte y popularizar un tipo de arte. ¿Cuándo surge esto? Y si particularmente tú, Guillermo, te sientes un poco orgulloso de haber dado ese empujón. No, yo me siento muy orgulloso, claro, porque es verdad que en el estudio de la vanguardia la vanguardia europea se conoce mucho más y se ha publicado y expuesto mucho más. La vanguardia española ha sido, a pesar de la labor fantástica que hizo la Galería Multitud en los 70s, y que también al final económicamente fue un proyecto que no funcionó y acabó cerrando, pues hicieron una labor fantástica de revisión de esa época, y es algo que a mí me impactó mucho siendo estudiante cuando iba a verla. Estaban en Claudio Coello, pues como esquina Conde de Aranda. Ahora hay una tienda de cocina, eso funciona mucho mejor por lo visto. Entonces, a mí me impactó mucho, entonces aprendí mucho de esa galería. Entonces, y yo creo que la labor que hemos hecho, que llevamos ya pues casi 40 años, pensá que yo inauguro el año 90, yo vuelvo al 89, entre que nos acomodamos, bueno, encontramos un pequeño espacio en donde estamos ahora, en Claudio Coello 4, y ahí hicimos esa primera exposición, Torres Barradas, luego Maruja Mayo, luego Domínguez, y luego ya le cogimos carrerilla, y en vez de hacer una cada año, pues hacíamos como 3 al año. Y mucha revisión sobre la vanguardia histórica española, que es muy poco conocida. De hecho, muchos de ustedes podrán mencionar a una serie de poetas del 27, pero igual no pueden mencionar a los pintores del 27, que los hay, porque una pintura del 27, y además en muchos casos muy cercana a los poetas y a los escritores, pero los poetas todos enseguida, Alberti, Lorca, Guillén, Cernuda, te vienen, Alto Laguirre, te vienen un montón de nombres a la cabeza. En cambio los pintores
He hecho alguna vez la prueba y de repente la gente se queda callada, no sabe muy bien qué pintores hubo en ese momento. Algunos son conocidos, pues son los que se van a París, pues Cosillo, Bores, Viñes, de la Serna y tal, pero otros que se quedan aquí, Alfonso Ponce de León, Moreno Villa, son mucho menos conocidos. Bueno, esa labor ahí hemos hecho nosotros, creo, y no me quiero poner particulares medallas, pero hemos hecho una labor importante porque siempre publicamos un catálogo. Yo eso lo llevo eso sí que soy muy orgulloso de eso, mira. Sobre todo Maruja Mayo, me imagino que te habrá llenado. Bueno, Maruja mucho, claro. Porque después de esa primera exposición, que Maruja estaba viva, yo la conocí a mi vuelta, o sea, yo me perdí un poco la época de la movida y la época en que Maruja la recuperan, no solo, pero en parte una generación muy joven, que es un poco la generación de la movida, un poco la generación de la Galería Multitud también, donde Maruja en todas las colectivas de Multitud estaba presente, ¿no? Pero esa generación de Juan Predella, Kiko Rivas, Fernando Huici, Marcos Barnatán, toda esa gente, esos críticos del momento, hicieron mucho por recuperar a Maruja Mayo y a ella le encantaba, a ella le gustaba muchísimo. La gente joven, normal, siendo ya una señora de una edad respetable, pero con una vitalidad tremenda como tenía ella, le encantaba salir, le encantaba hablar. Luego cuando trabajaba era como Jekyll y Hyde, ¿no? En la vida social era el doctor Jekyll, no paraba de hablar, de tal, no sé qué, y cuando trabajaba era como una franciscana, o sea, un personaje muy curioso, ¿no? Como una especie de doble personalidad, ¿no? Algunos de estos artistas que has citado los podemos ver ahora en tu galería, en una exposición, ¿no? Comisariada por Mariano Navarro. Por Mariano Navarro, efectivamente. Cuéntanos cómo es esta... Mariano, que fue un hombre que estuvo muy presente. Mariano, por ejemplo, fue ayudante de Paloma Chamorro en los maravillosos programas de la televisión que se hicieron entonces, en Trazos, y no me acuerdo, ¿cómo se llama? La Edad de Oro. La Edad de Oro. El otro, La Edad de Oro y Trazos. Y donde, bueno, me entrevistaron, entre otros, a Maruja Mayo, claro, más de una vez, yo creo. Y Mariano, yo le pedí, tenía ganas de revisar un poco los 80s, que yo creo que también es una época que se ha quedado, que tuvo un momento fantástico en los 80s, donde hubo galerías muy importantes como Buades, como Moriarty, como Ovidio y alguna otra, Amadís, y hubo un grupo de artistas, sobre todo en Madrid, particularmente extraordinario, ¿no? O sea, artistas, unos más ligados a la movida, pero luego había unos artistas que no iban a tomar copas, vamos, que estaban trabajando en sus proyectos plásticos, ¿no? Como Alcolea, Alfonso Albacete, Chema Cobo, Carlos Franco, una retahíla de artistas muy importantes. El galerista es un poco marchante, es decir, y ya nos vamos un poco quizá a los orígenes. Stein, Magnac, podría no haber existido Picasso sin ellos. Y en cierta forma eran marchantes, pero también eran galeristas, ¿no? Tenían sus casas llenas de cuadros. Es el principio quizá de las galerías, ¿no? Yo creo que la diferencia entre marchante y galerista es la intención, ¿no? Paul Durand-Ruel, que es el que yo propongo como primer galerista, no es que fuera el primero que vendiera cuadros. Había otros vendedores de cuadros como Georges Petit, París estaba muy en la boga del arte contemporáneo en ese momento, ¿no? Pero Paul Durand-Ruel es el primero que se da cuenta que tiene que contar un relato que tiene que ser didáctico, o sea, que tiene que separar un poco los cuadros, tiene que iluminarlos, tiene que poner una cartela, tiene que hacer un texto, tiene que hacer un catálogo para explicar, para tener una didáctica dentro del mundo de lo contemporáneo. Hay una cosa muy interesante que ha dicho antes Guillermo, que es cómo consigue cosas a través de sus exposiciones. No estábamos hablando para nada del mundo material, o sea, del mundo comercial de la galería, que es importante para que no cierre, pero en el fondo la galería es tantas cosas más que el mero hecho comercial, que es lo que la hace interesante y hace apasionante las galerías, ¿no? Eso lo explicas tú muy bien en el libro, que igual lo puedes resumir aquí, porque, ¿no? Bueno, pues un poco es esa, es la idea de repente de ¿qué hace cuáles son las funciones de la galería de arte? Como no tenemos dónde recurrir, pues yo recurro a la ley de patrimonio, que dice que un museo es una institución de carácter permanente que adquiere, comunica, investiga, exhibe con fines de estudio y educación. Pues es un poco la misma idea, pero además nosotros vendemos. Tengo que ir a la ley de patrimonio porque no tenemos ninguna ley que nos ampare, tampoco tenemos
como un aparataje que tenga que ver con la ley de patrimonio, la ley de mecenazgo, o sea, no tenemos ningún aparataje legislativo que nos ampare. Entonces, la galería es comercial, pero es sobre todo lo demás, ¿no? Que es lo interesante. Entonces, Paul Dugan-Ruel es el primero que se da cuenta que tiene que ser didáctico, que la exposición de la galería la tiene que cambiar cíclicamente para que la gente vuelva y tenga cierto interés, y además que tiene que tener un sistema, pues, de iluminación, de cartelas y de tal. También el comercio del arte comienza un poco con ese anglicanismo en Amberes, cuando empiezan también los holandeses, ¿no? Claro. A decir, bueno, pues vamos a hacer negocio, vamos a hacer business del arte, ¿no? Hombre, Lo que cambia. pasa es que ahí estamos hablando de marchante, yo creo. Sí, bueno, Business, es que al principio va bastante juntos, ¿no? O sea, marchante galerista no es fácil la línea divisoria. De hecho, no hay una galería que nace de una manera primera. Paul Dugan-Ruel venía precisamente del mundo de la imprenta y de tener que vender. O sea, todas las galerías nacen en ese momento como tiendas de libros, tiendas de antigüedades, tiendas de marcos que introducen la venta de arte contemporáneo con el tal de dinamizar sus propias ventas. No nace una primera galería como primera galería. Ya. Y a partir de ahí se van depurando. Y otra de las características del nacimiento de las galerías es que todas funcionan a prueba y error. Como no hay una escuela, no hay una formación para ser galeristas, pues van un poco como probando qué les va bien, y a partir de ahí pues van un poco creciendo y evolucionando. Entonces eso crea una característica que yo creo que tenemos en herencia hoy en día. Todavía estamos con un sistema un poco como cogido con hilos, en el que vamos probando una cosa, nos funciona, seguimos, vemos lo que hace nuestro vecino, nos interesa o no, en fin. Sí, y es debido a la falta de formación que tenemos académica sobre la propia profesión, claro. Sí. Entramos siempre en un terreno pantanoso, ¿no? Porque estamos hablando de pedagogía, de catálogos, de análisis, de investigación, de descubrimientos, pero estamos hablando de pasta, de dinero. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado no lo el digas coleccionismo? tan- ¿Cómo ha cambiado la compra? ¿Cómo ha cambiado? Ya. Hay buenos abogados, hay malos abogados, habrá galeristas rufianes y galeristas no rufianes, digamos. Sí, ¿no? claro, desgraciadamente. ¿Cómo va eso? Rufianes, que es un nombre que no me gusta ya, nada. No es el adjetivo adecuado en los tiempos que corren, Por pero es muchas bien razones. intencionado, de verdad. No, por supuesto. Bueno, yo creo que al final la selección se hace un poco sola. Esto es un darwinismo. Es decir, al final los rufianes acaban siendo esos rufianes y acaban un poco alejándose, o los alejamos. Es decir, el propio. Pero hay artistas el que se han propio aprovechado a sistema. lo mejor de la moda. Bueno, eso por supuesto, ¿Y claro. lo sabéis ver antes? Es como inevitable. Pero lo también, sabéis ver antes, ¿sabéis ver? Yo algunos creo que sí. Algunos creo que sí. Pero es muy. O sea, vamos a ver, es que hay muchos matices, ¿no? O sea, hay galerista que se la juega en el arte contemporáneo y que está lanzando artistas jóvenes en los que cree y que realmente tienen un valor y que ya han pasado por algunos tamices y han estado en alguna expresión colectiva de algún museo. Es decir, ese es un galerista al que yo valoro muchísimo, que es muy diferente a lo que yo hago. Yo estoy haciendo una revisión del siglo XX. O sea, no tiene nada que ver con el galerista que está un poco lanzando a un artista joven, ¿no? Y el tema del dinero es fundamental. De hecho, la venta es comunicación. No nos olvidemos de eso. Y no soy yo el primero que lo digo. Si mal no recuerdo, yo creo que fue Quentin Bell, que es un ensayista inglés, además un hombre del laborismo británico, o sea, un hombre de la izquierda, que decía: el arte existe porque se vende, que es una frase que a mí se me quedó como aquí, no porque eso me dé a mí como, digamos, el salvoconducto, sino porque tiene mucho de verdad. O sea, en el fondo el arte existe porque se vende, que la venta es comunicación. Entre otras cosas porque si no, no se convierte en arte. Si pensamos en la pregunta ¿qué es arte? Arte es aquello que el sistema del arte ha decidido. El sistema del arte quiere decir que el artista ha hecho una obra, el galerista ha pensado que era una buena obra, le ha hecho una exposición, pero esa exposición tiene que venir avalada por la crítica, por la compra del coleccionista, por la compra de la institución, y a partir de ahí ya es cuando se cierra el círculo. O sea que efectivamente la compra convalida lo que es el mercado del arte. Eso no quiere decir que aparte de eso no existan otras muchas cosas en el mundo del galerismo. La venta es comunicación, y aquí tocó un tema que a lo mejor vosotros los galeristas tenéis que hablar mucho de él.
Las redes sociales tienen una importancia creciente en la comunicación, razón por la cual, bien la propia galería, bien un community manager, implementan los contenidos de esas plataformas del modo más atractivo posible. Vídeos de los galeristas o artistas explicando la exposición, fotografías históricas, detalles de la obra y soportes, vistas de almacenes o estudios de artistas, etc. ¿Cómo juega el papel de las redes sociales? Ahora es muy común y creo que también ahí os pueden estar haciendo un daño a los galeristas, a los profesionales, ir directamente al artista. ¿Cómo habéis vivido y cómo vivís ese boom de las redes sociales? Tú has dicho que hay que vender, hay que comunicar. Comunican súper rápido. No, súper rápido, por supuesto, pero el arte no es súper rápido. Es como decirte, hay como dos niveles y a veces no es tan fácil como unirlos, ¿no? O sea, el arte no es rápido. Y la compra de arte generalmente no es rápida, ni debe serlo. A mí cuando me preguntan, primero vea usted la obra. O sea, es que comprar de una foto o de una imagen que ves en una plataforma, en Artsy o en una plataforma, a mí me parece que es un error. Y yo he visto muchos casos donde la gente se ha arrepentido de haber comprado sin haber visto la obra. Yo me he arrepentido a veces que he comprado pues, de una foto, porque te manda un amigo tuyo o un cliente o un coleccionista de Argentina. Es muy complicado tomarte un avión y es de Argentina, ver el cuadro, entonces lo compras y cuando lo acabas viendo dices, vaya, no es tan bueno como yo pensaba, ¿no? Claro, yo creo que esas cosas pasan, ¿no? Las redes sociales son una herramienta fantástica y de hecho muchísimo del público que recibimos en la galería viene precisamente por redes sociales porque es la manera de comunicarse de las redes sociales. Yo no creo que las redes sociales le quiten trabajo a ninguna galería, lo digo en un momento dado, las galerías si no existieran habría que inventarlas, porque si la palabra galería no estuviera, o sea, si obviamos al galerista, el artista tendría que tener a alguien que hiciera todo el trabajo de mediación que hacemos nosotros con las instituciones. Y sobre todo las instituciones normalmente compran o bien en galerías o bien en ferias, que somos los galeristas. Con lo cual, ese artista o artesano que vende sus cosas con su propia página no van y nunca a introducirse dentro del gran relato de la historia del arte, que es la que entra en los museos. Con lo cual se va a convertir en un tipo o una tipa que vende sus obras a través de Instagram, pero que no llega a nada más. Ya, pero yo me estoy refiriendo también un poco a ese posible daño. No quiero dar un preso, pero que el artista se salte al galerista. Ah, sí, eso pasa, claro. Es difícil de controlar, pero... Es decir, un Madoz que se salta al Albino González, por ejemplo. Acaba sin entrar en el relato museístico, por decirlo de algún modo. Por eso digo, puede vender una pieza, pero poco más, porque al final los museos compran en las galerías o en las ferias. Ya, pero un galerista siempre te da esa investigación, esa percepción del valor de inversión de futuro. Hay una cosa muy importante del galerista y es que nosotros, eso es importante, las galerías, lo que hacemos es aportar un plus de garantía. Exacto, en el imprescindible es que le hicieron a Juana Aizpuru, un coleccionista muy importante, decía, es que a Juana nunca se le puede decir que no. Eso quiere decir que él tenía la sensación de que la galerista le aportaba una sensación de sensatez, de seguridad. Esto a través de una plataforma no lo puedes tener. Y a través de una venta directa con el artista tampoco. O sea, nosotros, por muy arte primario que sea y por muy joven que sea el artista, normalmente contamos por qué lo queremos vender. No solo la obra que le ha gustado al coleccionista o al cliente, sino por qué es un buen artista, por qué tiene una buena trayectoria, por qué pensamos que va a ser que va a hacer un buen currículum o que ya tiene un buen currículum. O sea, hay todo un trabajo de investigación que los galeristas tenemos detrás, bien sea primero o segundo mercado, que eso al final al coleccionista le da cierta garantía. Y eso, claro, eso no lo da la venta directa. Y luego, bueno, una cosa muy sencilla. Pero hay engaño, pero existe. ¿No? Bueno, engaño. Como en todas las profesiones. Sí, claro, pero si el artista tiene una galería, éticamente está haciendo algo incorrecto, moralmente incorrecto. Si tiene una galería, si no tiene una galería es libre. Pero si tiene una galería, debe de pasar por la galería. Eso es, digamos, lo correcto. Otra cosa es que luego cada uno hace... la gana. Pero bueno, luego se suele pagar esas cosas, ¿eh? Porque sí, ¿no? Yo me acuerdo, precisamente Soledad mandó a la calle más de uno. Mandó a la calle más de uno por varias razones. Una de ellas era porque cuando le hacía un catálogo y le pedían derechos de reproducción, le decía, bueno, no voy a si hago un catálogo y te promocione, ya, además no me pidan derechos de reproducción. Porque la labor que estoy haciendo yo, si no, o no hago catálogo o te vas a otra galería. Soledad para eso era muy expeditiva y desde luego si un galerista suyo vendía sin pasar por ella,
Ese se iba a la calle seguro. Pero no ha hecho especial daño a las redes sociales en este aspecto. Yo creo que no, pero yo creo que tú sabes, la verdad que yo no estoy en redes sociales, no sé nada, es un desastre. O sea que no, No, pero yo no creo te que puedo tampoco, ayudar. creo que tampoco precisamente por esto que estamos hablando, porque finalmente el artista que pretende tener una carrera seria recurre a los galeristas, porque son los contactos de los galeristas y las relaciones con las instituciones de los galeristas los que le van a poder situar en un lugar un poco bien, ¿no? Con lo cual no lo creo. Comentabas antes, fíjate, Picasso sin Kahnweiler, pues igual no hubiera sido Picasso. Picasso era muy listo y era un gran comerciante. Pero también. fíjate, ahí hay una historia muy interesante. Fíjate el papel tan importante que hace un galerista como Kahnweiler con la obra de Picasso en un momento en que era dificilísimo de vender. O sea, era no lo moderno, sino, como dirían mis hijos, lo siguiente. O sea, súper moderno. Y era muy difícil de vender. Bueno, pues Kahnweiler ahí estuvo, se jugó el tipo. Pero se jugó mucho el tipo. Picasso había empezado a vender antes de la época cubista con Vollard, que era otro de los grandes galeristas de esa primera época francesa, ¿no? Y Vollard, cuando empezó a hacer cubismo, no le gustó nada. De hecho, las señoritas de Avignon le espantaron. Y él entonces tuvo la habilidad de poder encontrar, o mejor dicho, Kahnweiler tuvo la habilidad de poder encontrar a Picasso, y eso hizo que el cubismo y ese tipo de ismos tuvieran cierto futuro. Pero Kahnweiler se arriesgó, porque era una cosa totalmente novedosa y, como todas las cosas innovadoras, normalmente cuesta mucho entenderlas, y hasta que no las entiendes no las puedes querer, con lo cual los galeristas tienen un papel fundamental, que es la de abrir espacios que tienen que ver con la modernidad plástica. O sea, todas aquellas innovaciones siempre causan rechazo al principio, y es el galerista el que tiene la cosa didáctica de tener que enseñar y de tener que explicar qué tipo de nuevo arte se está planteando, ¿no? Y a veces también nos equivocamos, quiero decir, no siempre funciona, pero siempre ese trabajo de apertura de miras visuales plásticas o de nuevas innovaciones plásticas es una cosa que le debemos a los galeristas. No, y es verdad, porque cuántas veces nos hemos adelantado, incluso en la parte más siglo XX, que es lo que hacemos sobre todo nosotros, cuántas veces nos hemos adelantado a proyectos que luego serán proyectos de museo. Hablabas de Maruja Mayo, nos tenemos 3 exposiciones Maruja Mayo antes de que el Reina hiciera la suya, que ya era hora. Hicimos Domínguez antes de que el Reina hiciera la suya, hicimos Torres García antes de que el Reina hiciera Torres García, hicimos Barradas antes de que se hiciera la gran exposición Barradas. Y así podemos nombrar algunas más, ¿no? Sul Solar, que es un artista raro argentino, que hicimos la exposición también bastante pronto, pues sería el 93, que no vendimos absolutamente nada. Es un artista histórico que le fascinaba a Borges, al escritor, y que muere en los años 40. Un artista que inventa una lengua, un lenguaje, un tipo interesantísimo. Y al final el Reina hizo también una exposición Sul Solar unos años después. O sea, yo creo que esa labor de avanzarte, de abrir campos, de abrir caminos, hasta en lo histórico lo hacemos. Y no te quiero ni contar en el mundo más contemporáneo. Y claro, ahí abrimos caminos, como ha explicado Pedro, vamos por delante, digamos, de los coleccionistas y de la institución. De hecho, vamos tan por delante que las instituciones públicas o privadas, cuando organizan las exposiciones temporales, casi siempre una gran partida de las cartelas es cortesía, galería, patatín. O sea, tienen que recurrir al galerista para pedirle dónde están estas obras, si las puede conseguir, si puede conseguir ponerle en contacto con el coleccionista, si las tiene de fondo de galería, etcétera, etcétera. O sea que realmente tenemos un trabajo detrás que es invisible o que está invisibilizado precisamente por la falta de documentación sobre la profesión, pero que es muy importante, ¿no? Abren caminos, abren a los museos obra, hacen análisis, hacen catálogos, pero vamos un poco al cancaneo. Que son los coleccionistas, los que ponen la pasta, Guillermo. Sí, Cuéntanos claro. un poco, Gracias coleccionistas, Gracias a Dios que los hay, claro. Claro. Si no estaríamos pero aquí dentro de ahora. los coleccionistas Pero privados tendrás miles de anécdotas divertidas de gente clásica, tradicional, nuevos ricos, siempre sin citar ningún nombre, obviamente. No, secreto profesional. Pero ¿cómo son los coleccionistas? Y como le decía el otro día a una persona que vendimos un cuadro importante de una sucesión, de una herencia, y querían saber a quién se lo habíamos vendido. Yo le decía, para empezar, no te lo voy a decir, primero por secreto profesional, y luego
Es que se lo he preguntado a mi abogado y me dice, como se lo digas, la ley de protección de datos entera, vamos, te pone una multa impresionante. O sea que, y además yo creo que es por principio, esto es como la confesión, pues el cura no puede contar los pecados que uno le ha contado al cura, pues esto es igual. Pero bueno, sí, anécdotas seguro que hay, la verdad que me tenías que haber preguntado antes para que hubiera preparado alguna. Pero bueno, es verdad que el coleccionista es un personaje curioso, pero es un personaje... También hay todo tipo de coleccionistas, porque para empezar, pues como muchos de ustedes habrán coleccionado desde cajas de cerillas, sellos, monedas, paquetes de tabaco, cromos, lo que nosotros llamábamos en el norte iturris, las chapas. O sea que realmente hay colección de todo, pero el coleccionista de arte también al final es un personaje con una variedad de tipos. Mira, yo el coleccionista más curioso que he conocido era un chileno, es un chileno, porque yo creo que todavía vive de ser muy mayor, y este tenía una casa estupenda en Santiago, con un jardín, luego la casa al fondo, y tenía 3 cosas solo. Pero las 3 cosas eran un Mondrian, cuadro de Mondrian, un mueble de Versalles, de Röntgen o de Riesner, de uno de los grandes ebenistas de la época, y un torso no romano, sino griego de verdad. Tenía solo 3 cosas, y todo lo demás era una casa en blanco, con libros y cuadros, y discos, perdón, libros y discos, y estos 3 objetos. O sea, ese como el... Y luego, claro, ayer que estuvimos en Santander presentando el libro Las cartas de Maruja Mayo, me llevaron a casa, bueno, realmente es alguien que conozco hace muchísimos años, que es un coleccionista, que es exactamente lo opuesto. O sea, nos llevó a su piso de Santander, que era el piso de sus padres, un solterón, aficionadísimo, un loco de la colección y de los objetos, y es que no se podía caminar por el piso, que era un piso enorme, de 500 metros cuadrados o 450, enorme, y es que no se podía andar. O sea, eran miles de objetos, miles de vitrinas, con sellos de lacre, con cajitas de no sé qué, con tarjeteros de madera, con netskes japoneses. Bueno, no te puedes ni imaginar. O sea, todo lo contrario de mi amigo chileno. O sea, entre esos dos opuestos hay todo tipo de género de coleccionista. El coleccionismo yo creo que da una cosa que muchas veces se nos olvida citar, pero que es importante, que es la sensación de pertenecer. Una vez que eres coleccionista y que frecuentas las galerías, que vas a las cenas, que abres tu casa para enseñar tu colección, o no la abres pero la enseñas a tus invitados, hace que entren dentro de un mundo de pertenencia de un grupo, ¿no? Yo creo que eso también es algo muy interesante. Sí. Yo creo que es algo, perdón, yo creo que es algo que se ha aumentado que se ha, como se dice, aumentado, que se ha multiplicado. Es decir, esos coleccionistas que van de feria en feria, que se encuentran en todos los sitios, que tienen la escena de la galería no sé cuántos, o la galería Pitipín. O sea, se ha creado como una especie de secta bastante amplia, pero que eso no existía antes. Antes yo todavía llegué a conocer al coleccionista que venía a la galería, que se sentaba, que te preguntaba, oye, cuéntame qué hay de nuevo, qué tal, ese artista que me Moreno Villa, que no lo conozco de nada, a ver, enséñame, hay algún libro, algún catálogo, tienes obra de él, me la sacas. Y yo recuerdo todavía alguna tertulia, y yo te hablo de que yo abrí mi galería aquí en el 91, o sea, hace nada, ¿no? Pero la tertulia de repente de 2 o 3 coleccionistas que se encontraban al mismo tiempo y que se conocían o no se conocían, y que nos sentábamos, yo tengo un despacho relativamente grande, con un sofá y tal, y entonces nos sentábamos y hacíamos la tertulia para hablar de arte, de tal, de no sé qué. Eso sí que yo creo que se ha acabado, desgraciadamente. Pero yo, sin embargo, creo que va a volver o que está volviendo. Ojalá. Y de hecho, si miramos las arquitecturas de las nuevas galerías, Maisterra Balbuena, Nogueras Blonsag en su sede de Madrid, todas tienen un apartado de estar o con mesa de comedor o con sofás. Y yo creo que eso es indicativo de cómo de repente volvemos a un modelo anterior, que es el modelo de compartir, de hablar, de cenar, de conocer al artista, de compartir. Sí, que es una parte divertidísima de nuestro mundo, el estar charlando de arte, que es obviamente lo que más nos gusta, vamos. Y dentro de ese dinero rápido que pudo haber, me acuerdo de los años 90 en España, pero puede ser en cualquier momento ahora mismo en el mundo, en cualquier operación.
¿puede llegar un galerista a negarse a vender una buena pieza a una persona que solo la quiera por quererla tener y no ser una persona culta que la aprecie de verdad? ¿Puede llegar a pasar eso? Es raro. ¿Te ha pasado alguna vez, Guillermo? Es raro. La tentación, depende de lo que sea el cuadro, te diré, ¿eh? O sea, si yo tengo algo muy raro de encontrar, pues cuadro de Maruja Mayo. Maruja Mayo trabajó durante más de 60 años y pintó 150 cuadros, es decir, 2 cuadros y medio por año, que no es nada para un artista, ¿no? Y aquí hay alguno que nos puede iluminar sobre eso. No es nada. O sea, Sorolla, Blanca Pons Sorolla, la nieta de Sorolla, va por el número 5000 y algo, o sea, en la obra de su bisabuelo. Bisabuelo, bueno, lo que fuera, creo que es bisnieta Blanca. O sea, que ahí Picasso tiene un catálogo razonado en el que faltan obras, pero el catálogo tiene 30 y tantos tomos. O sea, y Maruja pinta muy poco, entonces cuando tienes un cuadro de Maruja, pues yo creo que yo no se lo vendería a una persona de estas, fíjate. No. O sea, prefiero esperar. En general vendes, por supuesto, porque hay que vender y porque eso te permite hacer la siguiente exposición, los siguientes catálogos, publicar, trabajar sobre la correspondencia Maruja, buscarla, los archivos. Todo eso son cosas no comerciales, no de la actividad comercial, pero que están muy ligadas a lo que decía Pedro, que el galerismo es mucho más que el le compro y le vendo, ¿no? Que también, y además esa parte es divertidísima, comprar, oye, un cuadro, un zapato, una joya, una camisa, lo que fuera, es muy divertido. A la compra es un acto creativo, divertido y que a todos nos gusta, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esa parte, por supuesto, es fundamental. Pero también es fundamental lo otro. Y yo creo que es lo que da a una galería. Es decir, ¿cuáles han sido las grandes galerías españolas? Pues, por ejemplo, en la época que yo comentaba antes de estudiante, pues Juana Mordó y Multitud. Multitud, desgraciadamente, tuvo un proyecto comercial que no funcionó, pero Juana Mordó, bueno, la continuó Helga de Alvear, que acabó haciendo un museo en Cáceres extraordinario. O sea, que realmente son galerías que hicieron una labor, como decías tú, didáctica, o sea, no solo comprar y vender. Juana Mordó hizo una exposición en el año 74 de Kandinsky, aquí en Madrid, de la que no vendió nada. Tal fue el desastre económico que Nina Kandinsky, en un gesto de generosidad, le dejó 2 dibujos, un poco para que ella pudiera hacer frente a los gastos de los meses de exposición, ¿no? Además, hay una idea muy poética. Helga, uno de los dibujos, Juana lo vendió más tarde y el otro quedó, que fue el dibujo que Helga se encuentra y a través del cual, o a partir del cual, decide hacer una colección, ¿no? Pero eso es una historia real. O sea, en el año 74 te traen a Kandinsky en una galería española y no se vende nada. Es curioso. Es el riesgo del que hablábamos antes, ¿no? Que a pesar de ser una cosa formidable, a veces... No sé si tiene algún porqué, pero es curioso que en la historia de los marchantes, de los galeristas, esté muy presente los nombres femeninos, Sí. no en el arte. Sí, sí. Es una cosa muy llamativa, porque dices, Bueno, esto igual... para descubrir a Maruja Mayo, Es que los señores... se los tuvo que señores trabajar normalmente muchísimo son- para descubrir a Juana Mordó, ¿no? Claro, es que los señores normalmente eran banqueros, abogados, ¿no? La historia del arte era una cosa como un poco relegada a otra cosa, ¿no? Yo creo que a lo mejor por eso son las mujeres las que están... Desde luego, cuando yo estudié en clase, que éramos 65, éramos 3 hombres. Pasaste una buena... Pasaste Una una buena- maravilla, pero bueno. Pero yo que estudié unos poquitos de años después, éramos también minoría, o sea que claramente es un mundo que interesa más a las mujeres que a los hombres. De hecho, el INE publica todos los años las visitas a los museos y la horquilla de mujeres de clase media son las que se llevan la palma. O sea, visitas a museos, a teatros, según los números del INE, estamos en mundo femenino. Sí, pero luego artísticamente les cuesta entrar como creadoras. Hablo. Sí, Seguramente por la falta de formación también, ¿no? Linda Nochlin en el año 71 preguntaba, estudiaba... una historiadora que ha trabajado mucho sobre las mujeres artistas, ¿no? Y que ha Sí, criticado sí. mucho el sistema, digamos, machista del mercado y del arte. Y en el año 71 preguntaba por qué no ha habido grandes mujeres artistas, o peor aún, si las ha habido porque han sido silenciadas. Yo creo que no es una cuestión de silenciamiento, sino que como tampoco podían formarse porque la entrada a la academia
no era permitida para mujeres, pues claro, difícilmente podían desarrollar su pulsión creadora, ¿no? Entonces, si pintaban, pues pintaban un bodegón o cosas que veían en casa. Con lo cual, ese mismo sistema era el que hacía que a lo mejor ellas tuvieran menos posibilidad de formación. Cosa que yo creo que claramente ahora está cambiando, ¿no? Y eso es una de las cosas que está haciendo Guillermo, bajo mi punto de vista, fantástica en la galería, que es intentar rescatar a las mujeres un poco que han pasado un poco inapercibidas, ¿no? En la exposición de los años 80 tenemos a Concha Gómez. Bueno, esa no ha pasado desapercibida. No. Gracias a Dios, bueno, tuvo una presencia importante. Pero ahora en la exposición de los 60, pues Concha Gómez Acebo, Belén Franco, María Luisa Sanz, en fin, Ana María Pan, o sea, intentamos constantemente intentar sacar a las mujeres que han pasado un poco invisibilizadas, ¿no? Yo creo que eso es otra de las labores importantes que hace la galería, contar lo que no se ha contado demasiado o poner sobre la mesa lo que pensamos que tiene valor. Yo creo que ha cambiado mucho, incluso en el lado histórico también, ¿eh? O sea, cuando piensas pues en Sofonis Van Giesola, en las grandes pintoras del 16, Artemisa Gentileschi, hay como 3 biografías. O sea, yo creo que eso es, la verdad que en los últimos 30 años ha hecho una gran labor de recuperación, de dar a conocer, y tienen una gran presencia hoy en día en los museos. Es decir, los museos, de hecho, sus compras fundamentales, las del Reina, por ejemplo, son artistas mujeres, un poco por intentar recuperar esa desventaja que ha habido o esa desigualdad que ha habido durante muchos años. Pero es verdad que en la historia del arte, hasta recientemente, la mayoría de los grandes artistas pues, han sido hombres, pero por supuesto, en los años 20, piensa en María Blanchard, en Maruja Mayo, Remedios Varo, bueno, y habló de las españolas. Pero ya fuera de España hay muchísimas, ¿no? Leonora Carrington, Kay Sachs, hay montones, ¿no? ¿Cómo se afecta o cómo afecta? Porque a través de la historia ha habido grandes crisis, grandes acontecimientos bélicos, donde muchos han logrado hacer un gran catálogo de coleccionistas. ¿Cómo os afecta en el mercado de diferentes situaciones de crisis de petróleo, de crisis bélica, y cómo está el mercado, cómo ha ido evolucionando el mercado? No, yo creo que, o sea, curiosamente, nosotros, Arco parece que es como gafe, porque yo me acuerdo, el Arco ya hace unos años, la guerra de Kuwait, hace menos años, la guerra de Ucrania, exactamente los días que empezaba, y ahora la guerra con Irán, ¿no? De este personaje curioso. Bueno, esto... No hablemos de política. Y estábamos muy temerosos de que obviamente afectara mucho a Arco. Pues no lo afectó. ¿No? Fue un Arco bueno o muy bueno para muchos de los galeristas que estuvimos allá, lo cual pues nos sorprendió. También es verdad que le creímos a este curioso personaje que en 7 días iba a acabar con la guerra. Bueno, llevamos 2 meses y algo, ¿no? Pero yo creo que hay un efecto comunidad, que igual soy yo también un poco fantasioso en este sentido, pero creo que esa cosa de la que hablábamos antes, de que los coleccionistas se sienten en una comunidad y eso les hace partícipe de algo interesante en sus vidas, seguramente sea parte de esa cosa de amortiguar un poco el bache. Yo recuerdo que en el confinamiento yo trabajaba con Helga de Alvear y nosotros tuvimos a 2 coleccionistas que nos llamaron para decir, oiga, a ver, dime qué tienes disponible de este artista, que os voy a comprar algo porque imagino que estáis pasando un mal momento. Eso es formidable, o sea, eso es la capacidad de la propia profesión de generar una tesitura de compañerismo, en fin, los coleccionistas saben muchas veces que tienen que apoyar. Pero puede ser imprevisible, es decir, sí. Un mercado de futuros, no, totalmente. No sabes por dónde va a tirar. Y que decir tiene que si alguno de vosotros, quieren hacer alguna pregunta, levanten la mano y colaboramos y responden a las preguntas, si les parece bien. Sí, hombre, y comentabas precisamente, al margen de eso, el boom que supuso, lo comenta Pedro Marín Bosa en su libro, el boom que supuso el primer Arco.
que Juana de Aizpuru no se lo esperaba. Decía, joder, en este país que nadie... Yo quiero imaginar que de repente llegaron 15.000 personas a consumir arte moderno y contemporáneo. Hay una anécdota, de hecho, maravillosa de Estrella de Diego y de Maruja Mayo sobre ese primer arco en el que hay una cola Cuéntala, de gente, por favor. una cola de gente increíble para entrar en arco, y entonces Maruja Mayo se da la vuelta a Estrella y le pregunta, con estrellas, claro, ¿todo esto es público o es ganado? Un poco dando a entender si aquello era realmente iba a suscitar interés o no tanto, ¿no? O non troppo, que dicen los italianos. En el fondo, pues parece que la historia le ha dado la razón a Juana Aizpuru. Efectivamente, Arco ha seguido siendo importante y además va increciendo. O sea, yo creo que cada vez tiene más importancia. Arco no empezó como una feria primaria, sino como una feria periférica, porque estaban las grandes ferias de Colonia, de Art Basel y tal, pero sin embargo se colocó muy pocos años en las 5 primeras ferias más importantes del mundo. Y hizo una cosa formidable, que era vincular desde las muy primeras ediciones el mundo del mercado del arte, eso que tanto le gusta a la prensa hablar, que somos todos los galeristas, movemos mucho dinero y tal, y sin embargo Arco, que es el epítome del mercado del arte, porque vamos todas las galerías a intentar vender y a intentar relacionarnos con el resto de coleccionistas, desde un principio ubicó una zona en la que se presentaban libros, se hacía un foro de discusión, se hacía, o sea, una parte que tenía que ver con la didáctica y con la investigación del mundo del arte. Y eso ha sido una cosa que han replicado las demás ferias, incluida Art Basel, que es un poco como el rey de las ferias de arte, ¿no? Es decir, el origen de que una feria tenga tómbola, algodón de azúcar, tenga discoteca, tenga varias cosas, es Arco un poco quien hace que tenga muchas cosas, no solamente tenga, digamos, arte en sí. En la parte didáctica sí. Sí, ¿no? Los terrones de azúcar y todo eso, ya eso no. No, hombre, era un ejemplo de feria, porque como uno es de pueblo, pues la feria del pueblo. Pero las ferias, ¿qué significan para los galeristas? Bueno, son fundamentales. Es otro foro, es un foro. Las ferias están creadas por los galeristas. De hecho, Juana es la creadora y la primera directora de Arco. Y es una galería a lo bestia. No, perdón la palabra, pero es un poco eso. ¿no? Es un lugar donde en el mismo sitio, en el mismo recinto, durante 5 días hay 200 galerías. Bueno, pues es una especie de mega galería, con lo cual, claro, es una capacidad de potenciar tu actividad, lo que tú haces, tus artistas, de darlos a conocer y darlos a vender. Yo me acuerdo que hace tiempo un periodista me preguntó, bueno, ¿usted vendrá aquí a hacer contactos? Le dije, no. Que le cuente eso es mentiroso, tremendo. Venimos a vender y además a hacer contactos y además a que conozcan lo que hacemos, pero venimos a vender. Eso es, no hay que ser hipócritas en este mundo. Claro, que hablabas antes del tema de los dineros y de las crisis. Claro, los museos tienen un budget normalmente para comprar en ferias, entonces eso también hace que las galerías intentemos llevar lo mejor posible. Y yo creo que hay otra cosa interesante de las ferias, y es que crean comunidad. O sea, podemos ir a ver las propuestas de nuestros compañeros, vemos qué hacen los artistas contemporáneos, vemos cómo se plantea el nuevo espacio expositivo, en fin, crea una cosa de comunidad en la que los propios profesionales del sector nos encontramos. Y eso tiene gracia también. Y tiene un halo también de fiesta, ¿no? Sí, claro. Festival de color, de arte. Estoy seguro que es muy difícil. Y como dices, es que hay muchísimos artistas. Y yo no sé, a mí me parece heroico el ser artista hoy en día, porque hay muchísimos artistas. Nosotros que nos dedicamos a revisar el siglo XX, recibimos cantidad de dosieres, de cosas, de artistas que les tenemos que decir, nosotros no hacemos eso, o sea, hay que ir a otro tipo de galería. Y yo sé que es complicado porque tengo amigos artistas también, fotógrafos, pintores, etcétera, y es bien difícil el entrar en el circuito, es difícil. Otra cosa es que el circuito te guste o no te guste o te parezca horrible lo que hacen o no, pero bueno, eso ya hay más de juicio personal y ahí también interviene, en este mundo hay como 4 patas, ¿no? Es decir, el artista, el galerista que está en el medio y el coleccionista y luego el crítico. Y ese es el que al final, esa 4ª pata, que es el crítico, el historiador del arte, es el que pondrá orden en todo este especie de momento ¿cómo diría yo? De cierta confusión
y de muchísima pintura. Es decir, yo creo que nunca ha sido, por un lado es muy difícil entrar, por otro lado nunca ha habido más foros para ver pintura que hoy. Es decir, yo, un artista del siglo XIX lo tenía mucho más difícil. Lo que pasa es que es verdad que hay que entrar, o sea, y hay cierto tipo de personalidad como que encaja con lo que pueda buscar el mercado, el galerista o lo que fuera. Pero que no, ya sé que es complicado. Es complicado porque tengo amigos que no lo están pasando bien. Y es muy difícil porque hay una especie de sobreabundancia. También estamos en un país donde hay un coleccionismo interesante, pero yo siempre digo que hay mucho menos que lo que debiera haber. O sea, tenemos una administración que ayuda, que no hemos hablado de eso, que ayuda muy poco al coleccionista, que es un tema fundamental. Tenemos una ley de patrimonio que te obliga a declarar tus obras de arte. Es que no se ha visto ni en Francia en los momentos del socialismo más extremo. Había una ley de patrimonio, tú tenías que pagar por tu patrimonio, pero las obras de arte estaban exentas. Aquí no están exentas. Con lo cual, claro, yo tengo amigos coleccionistas que han dejado de comprar, así de sencillo, lo cual no ayuda a nadie. Y luego hay un IVA, el más alto de todos nuestros vecinos han reducido su IVA para compaginarse con las directivas europeas. Bueno, aquí no lo hemos hecho. Aquí hemos hecho de todo, hablar con el Ministerio de Cultura, hablar con Hacienda, encerrarnos en el Reina Sofía, que salimos en los periódicos, cerrar las galerías durante una semana, etcétera, etcétera, etcétera. No se han hecho ni caso. Y entonces, bueno, o sea, tenemos lo que tú decías antes, que había muy poco apoyo, es verdad, y eso se refleja. O sea, yo creo que la economía española está aquí y el coleccionismo español está aquí. Es decir, que todavía le queda mucho camino por recorrer. Y es verdad que hay poco coleccionismo comparado con el que debiera haber, ¿no? Y no se hace nada para que, sin entender que el coleccionismo privado, que es el fundamental y el gran motor, acaba en gran parte en lo privado, el coleccionismo privado y las colecciones privadas acaban en gran parte en lo público. Y eso es una cosa que no hemos conseguido que el ministro de Cultura actual lo entienda. O sea, que al final solo hace falta ir al Prado y ver las donaciones y regalos. Regalos muchas veces a cambio de nada. Hoy en día te dan, creo que es un 25%, no sé, algún abogado que esté en estos temas, pero que es una deducción del 25% del valor, cuando en otros sitios la deduces el 90 o el 100%. O sea, realmente no hay una ley de mecenazgo, o sea, estamos realmente todavía un poco en pañales, lo cual es lamentable cuando tenemos a Francia, a Inglaterra, a Italia y Portugal, que todos han reducido su IVA, y Alemania, ¿no? Han reducido su IVA, estamos hablando de un 5,5, un 7 en el mayor de los casos, frente al 21 español. O sea, no estamos hablando de poca. Acá hay una diferencia muy importante, o sea, que el coleccionista en este país es un personaje bastante, digamos, heroico, ¿no? Exagero un poquito. O sea, casi estamos en una historia de heroísmo. El artista es héroe por hacer arte, los galeristas por intentar ganarnos la vida y dar cobertura a los artistas, y los coleccionistas por comprarnos. Pero es que efectivamente pues es un mundo difícil, sí, es un mundo complicado. Y el mercado en España, comparado es verdad que Francia es un país más grande y más rico, pero no es 5 veces más rico, o sea, es un 70% más rico. Y en cambio en el coleccionismo estamos a una diferencia muchísimo mayor que el 70%. En Francia hay una estructura de galerismo, de coleccionismo, de museos regionales que hacen sus adquisiciones, que compran, que tal. Nada que ver con lo nuestro, desgraciadamente, claro. Por eso nuestros artistas tienen poca visibilidad fuera de España, tienen unos precios mucho más bajos que los vecinos. Hay una serie de cosas que no funcionan, a pesar de que, bueno, aquí estamos Pedro y yo, y Juan contándonos las maravillas que es ser galerista y ser coleccionista, que lo es, ¿no? El coleccionismo es una actividad maravillosa, y uno puede coleccionar a todos los niveles. Tengo amigos que tenían presupuestos de hecho nosotros hicimos en diciembre pasado
una exposición en la galería de cosas entre 300 y 3.000 cosas originales, ¿eh? Había también algún grabado, pero sobre todo eran dibujos, obra original, entre 300 y 3.000. Un poco pensando en el coleccionista joven y realmente tuvimos, yo creo que un éxito importante, ¿no? Y hay otro tema importante que me comenta siempre un amigo coleccionista y es que financiamos al 0%. Casi todas las galerías permiten en un momento dado que pagues en 2, 3 o 4 veces con tal de fomentar el coleccionismo. Y con tal de vender. Y con tal de vender las dos cosas. Sí. No, sí es curioso, yo solo como apunte que tú preguntas por qué una galería española tiene un 21% de IVA y por qué una francesa tiene un 5,5%. Pues yo creo que... Y es algo que ningún... No, es que no tiene explicación. No te puede contestar, te se quedan así. Pregúntale el afán recaudatorio tampoco es... A Urtasun y a la ministra de Hacienda. 0,003% de la recaudación, no sé. No, nada. El No. mundo del arte económicamente en España representa muy poco y la recaudación del IVA por el mundo del arte es muy pequeña. Es mínimo. Realmente es absurdo esta especie de... Porque apretar al coleccionista quiere decir apretarnos a nosotros y apretar al artista. Es decir, que lo que comentabas tú antes, es decir, la dificultad debiera ser menos difícil entrar, debiera haber un mercado mucho más dinámico que el que hay. Y luego hay una cosa que aunque no te guste una gran parte de lo que ves. Pero bueno. Una de las cosas que la profesión hacemos mal es que no hemos sabido dar a entender lo que sí ha sabido hacer el cine, y es que somos una industria. Cuando hablamos de esto parece que somos 4 galeristas y 4 artistas, pero no es verdad. Están los enmarcadores, los restauradores, los transportistas especializados, porque el seguro te exige que el camión tenga unas determinadas características para poder asegurar la obra, la aseguradora, los fotógrafos, etcétera, 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 los montadores, los arquitectos de interior. En fin, hay un largo etcétera que está alrededor del mundo del arte y no hemos sabido dar a entender lo que ha hecho el cine. Cuando hablamos de la industria del cine, todos sabemos que aparte de Penélope Cruz hay un iluminador, un montador, un director, etcétera, etcétera. Y nosotros, nuestro mundo no hemos sabido explicar que somos una industria dentro de la industria cultural, de primer calibre, entre otras cosas por todo lo que venimos diciendo, porque los museos públicos exponen lo que las galerías les propiciamos o les ayudamos o colaboramos con ellos, ¿no? Y este es uno de los grandes problemas por los que creo que el Ejecutivo cree que somos élite. No somos élite, somos cultura, no somos industria del lujo, somos cultura. Y somos cultura por todo eso, porque hacemos trabajos de investigación, publicamos libros. Guillermo, el catálogo que hace lo cuelga en la página web en formato PDF de una manera totalmente gratuita, de acceso, de dominio público, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajo no tiene nada que ver con la industria del lujo, tiene que ver con la cultura. Y sin embargo, no hemos sabido transmitirlo y muy seguramente el Ejecutivo no ha entendido que no somos élite, que somos cultura por todo esto que venimos hablando, ¿no? Yo creo que no ha querido entender lo que es diferente. Puede pero bueno. ser también, sí. Hola, mucho gusto, soy Cecilia y primero que nada, de verdad, gracias, ha sido una charla muy interesante. Y mi pregunta va sobre su opinión en el momento actual sobre el coleccionismo emergente o aquel impulsado por coleccionistas más jóvenes y de ser un momento efervescente para ellos, ¿qué consideran que prefieren adquirir versus coleccionistas de mucha mayor trayectoria, independientemente del precio, ¿no? Que podría ser lo obvio? A mí me parece fundamental. De hecho, hay muchas galerías tipo Arniches 26, El Chico, o todas esas galerías jóvenes, por decirlo de algún modo, que cuando voy a las cenas que ofrecen o cuando voy a sus inauguraciones me encuentro con muchísima gente joven, no solo de edad que también, sino joven en el mundo del coleccionismo. Y entonces me da como cierta ilusión, porque bueno, tenemos esperanza. Porque además las colecciones cogen entidad conforme la persona va cogiendo entidad, conforme nosotros vamos madurando, nuestras colecciones van cambiando. Casi todos empezamos comprando gráficas porque somos jóvenes y no tenemos dinero, pero también porque no nos atrevemos a comprar otra cosa, es el primer acceso, ¿no? Y a partir de ahí vamos educando la mirada, vamos conociendo a un galerista que nos aconseja, vamos frecuentando las galerías y viendo arte, y entonces esa pequeña colección que había empezado con 4 grabados se empieza a convertir en otra cosa. Tenemos un pequeño coleccionista que siempre nos compra cosas de entre 2.000, 3.000 euros, 500 euros,
Y hace poco me ha dicho, como ya he empezado a comprar este tipo de obras originales, quiero venderte los primeros grabados que te compré donde Helga. Eso es muy interesante, porque eso quiere decir que ya esa generación de coleccionistas jóvenes han entrado en su propia colección, han entrado en la dinámica de crear una propia colección. Y yo tengo muchas esperanzas. Yo creo que la gente joven frecuenta mucho más las galerías que la gente de mi generación y tiene más acceso y más información para poder convertirse en coleccionista o en compradores también. Tampoco quiero dejar solo la venta del arte a las colecciones. No sé si he contestado a tu pregunta. Y empiezas un poco comprando algo que te entra por los ojos, ¿no? O sea, yo creo que las primeras compras son compras de amor, iba a decir, pero sí, en cierta manera, ¿no? De algo que te gusta, no piensas mucho y lo compras. Yo creo que luego ya vas siendo más analizas más lo que estás viendo, porque tienes también más información, y porque las obras de arte, pues al final, las meninas, hay no sé cuántos tratados interpretando las meninas. O sea, los grandes cuadros dicen mucho más que los no grandes cuadros, ¿no? Y tienen una lectura mucho más rica y más simbólica y más interpretativa. Entonces, yo creo que el coleccionista también va hacia las meninas, lo digo en término un poco metafórico, ¿no? Un poco figurado, pero vas un poco mejorando y exigiendo cada vez más a la obra que estás comprando, ¿no? Y porque sabes más, quieres más, aprendes, preguntas y ves. Yo creo que ver es la palabra, o sea, el ojo al final es nuestro instrumento que nos relaciona con la obra de arte, ¿no? Entonces eso es importantísimo, ¿no? Desarrollar el ojo. Duchamp decía una cosa en relación al coleccionismo, que la colección es una obra de arte como si fuera en sí misma o conforma una propia colección, ¿no? Y eso es muy interesante porque yo creo que el coleccionista lo que hace es sublimarse a través de su propia actividad, a través del coleccionismo, ¿no? Entonces, da igual que tengas 2 piezas que 500, que tu colección ya está en marcha, porque tú ya tienes un proceso emotivo y que te lleva a la sublimación a través de la compra de obras de arte. Y eso es lo que yo creo que es muy interesante, ¿no? No la cuantificación ni de las obras ni de la importancia de las piezas, sino un propio mecanismo que es personal casi, y que sucede de una manera muy inasible, muy inexplicable. Pero que yo creo que los galeristas nos damos cuenta de cuando sucede. Tú te das cuenta cuando alguien compra por propia pulsión estética y cuando compra por otra cosa, porque tiene un relato. Los relatos todo el mundo quiere contar algo a través de su colección, ¿no? Esto se ve muy bien en la colección Patricia Félix de Cisneros, que es colección de colecciones también, tiene 5 patas diferentes, y ella cuenta cuando hace conferencias como todo lo que tiene que ver con el arte indígena es lo que estéticamente menos le interesa, pero sin embargo, como ella quiere hacer el relato de todo el arte latinoamericano, necesita contar eso. Entonces, ella ya tiene en marcha un relato en el que compra a veces cosas que a lo mejor no le seducen estéticamente, pero que sí tienen que ver con el relato de su propia colección. O sea, cuento esta anécdota porque entran en valor otro tipo de cosas aparte de la meramente económica, estética o cronológica, etc. ¿Qué diferencia hay entre comprar arte en galería o en subasta? Bueno, la subasta es un poco... Yo empecé trabajando en una casa de subastas, que es lo que me llevó... Tengo una formación académica, pensé que iba a ser pues, un profesor de historia del arte en algún instituto perdido en alguna ciudad española y entré a trabajar en Sotheby's en Londres y también es verdad que las casas de subastas han evolucionado, igual que hemos evolucionado todos, pero en ese momento la casa de subastas, un poco el rol de la casa de subastas es un poco el mayorista y nosotros seríamos los minoristas, ¿no? De alguna manera yo creo que esa es una definición que todavía es bastante válida, ¿no? Las casas de subastas no te garantizan las cosas, o sea, las muy importantes, Sotheby's y Christie's, te garantizan durante X años. De hecho, alguna retira piezas de sus catálogos. Y las casas españolas, pues no, porque no te las garantizan. Yo conozco a alguna persona que se ha equivocado, que ha comprado algo que no era lo que suponía que era y se lo ha tenido que tragar. No. ¿Eh? De que sea una imitación, ¿no? De autenticidad, sí. No, de autenticidad, sí, hablo de autenticidad. Entonces, bueno, son
son pues eso, mayoristas, digamos, donde van mucho más rápido que nosotros, el volumen es mucho mayor, venden muchas cosas, de cosas de 100 euros hasta cosas de 100.000 o mucho más. Te hablo fundamentalmente del caso español, que es un poco diferente del caso anglosajón, incluso del caso francés, donde hay una legislación que es mucho más vigilante y está todo más, digamos, reglamentado, ¿no? Aquí, pues, venden de todo y tienen que hacer una subasta al mes o varias, entonces van a una velocidad que no les da tiempo de estudiar muchas veces las cosas. Es eso, son mayoristas versus minoristas. Yo te diría que ese es un poco lo que mejor define las casas de subastas respecto a las galerías, ¿no? Y luego hay otra particularidad que siempre es segundo mercado. Nunca es primer mercado. En general es segundo mercado, claro. Es decir, no es tan... Bueno, o un artista emergente, pero que ya pasa por la galería y acaba saliendo su obra en la casa de subastas, ¿no? Me llamo Beata Prasca y tengo una pregunta sobre el techo de cristal para mujer artista. Hace 2 años he visto una exposición muy bella en Thyssen llamada, me parece, Maestras, donde había más de 100 cuadros exclusivamente hechas por pintoras que no he visto en ninguna otra exposición y viajo mucho. Y la propia Leonora Carrington, como sabemos, le pusieron sus padres en hospital psiquiátrico porque no quería ser esposa y madre. ¿Cómo ha cambiado la situación? Sobre las mujeres artistas, dices un poco. Bueno, un poco comentábamos antes. Yo creo que ha habido un cambio tremendo en los últimos, desde los libros de Linda Notchley, donde decía, bueno, ¿qué pasa? O no ha habido, o se han escondido, o las hemos escondido, ¿no? Y yo creo que eso, o sea, yo creo que han salido a la luz muchísimas. La exposición del Thyssen que comentabas, yo hice una conferencia en el contexto de esa exposición sobre una artista que es más conocida, que es María Blanchard, que no es ninguna desconocida, pero bueno, que obviamente estaba formando parte de esa exposición, donde había otras artistas, incluso para mí desconocidas. Pero bueno, también veo artistas varones desconocidos en las exposiciones. Uno no conoce a los 150.000 artistas que ha habido en la historia del arte, ¿no? Pero yo creo que ha cambiado mucho eso, mucho. Y los museos hoy en día casi favorecen... Bueno, el Reina Sofía en Arco tenía un presupuesto del Ministerio de Cultura con la consigna de que compraran mujeres artistas jóvenes. O sea, ni siquiera ya una mujer artista de 70 años o de lo que fuera, mujeres artistas jóvenes. O sea, esa es la consigna del dinero que le había asignado el Ministerio de Cultura, lo cual me parece absurdo. O sea, el Ministerio de Cultura no tiene que decir al Reina lo que tiene que comprar, que el Reina supone que sabe algo más que el Ministro de Cultura y los que están alrededor del Ministro de Cultura, ¿no? O sea, para eso existe el Reina, no para que le digan, oiga, le doy esto, pero compre usted esto. No. Eso me parece que es muy raro y muy perverso y muy negativo. O sea, pero bueno, pero que esa era la consigna, con lo cual yo creo que hay una sensibilidad de que efectivamente el mundo no ha sido justo, nosotros no hemos sido justos con las artistas mujeres y que eso de alguna manera se está corrigiendo muy rápidamente. Claro, yo creo que hay que tenemos, la gente que nos dedicamos al mundo de la cultura, tenemos una responsabilidad para dar visibilidad no solo a las mujeres, sino un poco a todas las minorías, ¿no? Se me ocurre ahora mismo el trabajo de Isaac Julien y el renacimiento de Harlem versionado en el lenguaje contemporáneo con la inclusión del colectivo LGTBI, que también es muy interesante, ¿no? Alicia Framis y ese desfile que hacía de bolsos de Loewe con hombres desnudos para que reflexionáramos sobre la desnudez masculina y la desnudez femenina muy recurrente en el mundo del arte. Y creo, desde el punto de vista de la historia, como historiador que soy, que tiene una cronología en la que nos pertenece ahora, en la actualidad, romper ese tipo de techos de cristal, ¿no? Los situacionistas en el año 68 empiezan a cuestionar qué ocurre con los márgenes. Linda Notchley en el año 71, Estrella de Diego en España publica su tesis sobre las mujeres pintoras del 19 en el 81. En fin, estamos justo siendo la generación que estamos rompiendo ese techo de cristal, y yo creo que tanto los galeristas como las instituciones están mostrando bastante responsabilidad en este sentido, creo.
Muy bien, pues yo creo que es el momento de poner el punto y seguido, porque esto va a seguir y se puede seguir hablando de arte, pero hoy quizá habrá que irse a tomar algo. Muchísimas gracias por asistir a todos, muchísimas gracias a la Fundación Pons, a la Fundación Ibercaja, Guillermo Fornes, y por supuesto muchísimas gracias, y yo creo que un enorme aplauso para Pedro Marín Bosa y Guillermo Osma, que yo creo que nos han dado más luz sobre lo que es el arte, el mercado, el coleccionismo y la belleza. Gracias. Sí, sí.